mí me parece que cualquier individuo que participa en una masacre tiene que ser juzgado. Ariel Sharon, el ex primer ministro israelí, murió a los 85 años el pasado 11 de enero, luego de pasar 8 años en estado de coma por un derrame cerebral. Pero, además del estadista y el militar, ¿quién fue Ariel Sharon? Ariel Sharon es un ícono, es una figura que representa la consolidación de la independencia del Estado de Israel y la unificación de ese Estado. Es la convocatoria y la alusión a un luchador que logró esta unificación de un pueblo que se ha creado o ha surgido ante la adversidad. Él se dibujaba a sí mismo como un agricultor que por accidente llegó precisamente a lo que fue el ejercicio militar. Ariel Sharon básicamente participó en varias guerras, participó en la guerra del Monte Sinaí, que es básicamente la crisis con Suez o contra Egipto, donde hubo una unificación por parte de Francia, Israel y Gran Bretaña en contra de Egipto. Luego también participó en la guerra de los 6 días, en la guerra de desgaste y en la guerra de Yom Kippur. Participó en diversas guerras hasta antes del 73. Después, con esta consolidada carrera militar, participó en 1973 en la carrera política. Ariel Sharon llegó a ocupar diversos cargos como ministro, por ejemplo, de Comercio, ministro de Vivienda, ministro de Defensa, donde también tuvo una gran caída estrepitosa porque fue depuesto de esa encomienda tras la matanza de Sabra y Shatila. Y por supuesto también hay que reconocerlo como lo que fue, ¿no?, el primer ministro del Estado de Israel. Como ministro de Agricultura, Sharon introdujo y avanzó la idea de ampliar las colonias israelíes en zona palestina. Luego, como primer ministro, ordenó la retirada unilateral de Gaza. ¿Sharon fue entonces un colonizador o un estadista que buscó ganar adeptos? A mí me parece que eran los dos aspectos, era tanto ganar adeptos como la consolidación del territorio de Israel. Sí, sin duda, pues los asentamientos crecieron en lo que fue en la franja en lo que fue Cisjordania, lo que fue Jerusalén del Este y lo que fue los Altos del Golán. Por supuesto que, por ejemplo, respecto a Jerusalén del Este, hay pronunciamiento de parte de Naciones Unidas en no reconocerlo como un territorio anexado para el Estado de Israel. Entonces, es increíble, por ejemplo, que de 20 asentamientos que se constituyeron precisamente bajo el mandato y toda la experiencia de Sharon Ariel, pues básicamente hoy día hay más de 200 asentamientos en Israel. Como primer ministro, Sharon decidió romper con su partido político, el Likud, y formar su agrupación llamada Kadima en 2006. ¿Por qué tomó esta decisión? Él quería mostrar su propia ideología y su propia fuerza y también su propio ego a través de un partido. Finalmente él incursionó en 3 partidos y con ninguno fue leal. El último que perteneció y finalmente con el que llegó a la presidencia o a ocupar la primera posición como ministro, finalmente nos dice que él lo que tenía era un interés y un amor férreo por Israel, no importando la bandera que él pudiera enarbolar, aunque siempre sí cargado hacia la derecha, hay que decirlo. Desafiaba todas las formas jurídicas posibles, no solo al interior del Estado de Israel, sino al exterior. Él siempre negó la fama notoria que tenía Naciones Unidas como un eje constructor pacifista, siempre negó el papel que tenía Naciones Unidas y siempre tuvo serios problemas con sus vecinos. Entonces la izquierda tenía un rol mucho más moderado en comparación al rol que tenía Sharon, que era un poco mucho más agresivo en la política local y por supuesto desafiante respecto de la política internacional. Sharon, como militar, hizo posible la toma del Sinaí, cruzó el canal de Suez y aisló al tercer ejército egipcio en 1973. Proclamó que lo que le quedaba por hacer en vida era alcanzar la paz con los palestinos. ¿Cómo ven los israelíes su figura? Básicamente el desalojo o la salida que tuvo de la Franja de Gaza, él queda como un héroe para la nación del Estado de Israel y logra, por supuesto, la apertura al diálogo precisamente con el pueblo palestino, ¿no?, con la Autoridad Nacional Palestina. Sí logra adeptos y me parece que cumple las expectativas de una izquierda que, aunque moderada, también tuvo reacciones respecto de esta posición unilateral, porque finalmente él no lo hace con la confianza que le dan los partidos, sino básicamente en contra de su propia voluntad y hace esta decisión unilateral de dejar o abandonar lo que eran precisamente la Franja de Gaza. Esa fue una posición que quizás el pueblo israelí le señala, pero que también queda victorioso ante la mirada del derecho internacional, porque era lo que correspondía en ese momento. Cuando fungía como ministro de Defensa, fue duramente criticado y condenado por la masacre en los campos de refugiados de Sabra y Shatila el 16 de septiembre de 1982.
cuando una milicia falangista cristiana y libanesa ejecutó en esos campos, bajo la protección de Sharon, a cerca de 2.000 civiles palestinos, según cifras de organizaciones humanitarias. A mí me parece que cualquier individuo que participa en una masacre tiene que ser juzgado. Por eso la figura de Ariel Sharon despierta tanto un profundo odio como una profunda admiración. Hay una dualidad en la figura de Ariel Sharon que pasa a la historia con estos claroscuros de su propia historia, pero finalmente que se consagra como un unificador del pueblo de Israel. A pesar de no tener buena relación con la izquierda, Sharon fue un líder para su país y siempre logró cumplir los mandatos que estableció. A mí me parece que Ariel Sharon era un líder visionario, que tenía muy claro hacia dónde quería dirigir al pueblo de Israel. De haberse reelegido después del 2006 y no hubiese tenido esta enfermedad que le llevó a un estado vegetativo, un estado de coma, seguramente hubiera logrado la consolidación del Estado de Israel a través del respeto a sus fronteras y la delimitación con Palestina. A mí me parece que la izquierda tuvo este voto de confianza ante la personalidad y seguridad que Ariel Sharon proyectaba. Un hombre capaz que cualquier objetivo que se proponía lo lograba. Pese incluso a estas masacres, había una confianza respecto de su quehacer político. Era un hombre que no le temblaba la mano y que no iba a cejar tan fácilmente a las presiones de Occidente ni tampoco a las del Oriente Medio. Esto fue Vértigo Mundial.